TCT Summer, TCT Verano, lo pasamos bien, nos reímos, bailamos, jugamos, informamos también y también entrevistamos. Sí. ¿Cierto? Ayer tuvimos una entrevista que dejó repercusiones, ya vamos a hablar de eso. A fondo. Pero hoy, a fondo también, el señor Jaime Vera nos acompaña. Bienvenido, ¡Bravo! Jaime. ¿Qué te pareció el opening, la presentación, el Muy baile? bonita. No sabía que tenían tantos atributos. ¿Quién te llamó la atención? El indio. ¿Te gustó el paso del gordo? ¿Viste lo que es? Ese sí medio... El motoquero, el motoquero. Marcelo también baila Sí. bien. ¿Y viste a Johnny cómo bailó? Johnny extraordinario. No, Jarita, Jarita. No, Jarita, impresionante. Carita, sacaste El tu dedo. dote Vaquero. de bailarina. El vaquero con el dedo. En cualquier momento aparece el fiebre de baile. No, a mí Jarita me sorprendió, la verdad. Sí, sí. Sí, anda bien. Y no solo me sorprendió en el baile, sino cuando lo vi llegar hace un rato al canal, una pinta. Y quizás que no lo reconocí. Esto es en serio. Lentes de deporte. ¿Ves que de viene estos del Parque O'Higgins? Sí. Va a trotar. Chalas. Polera de... Era otra persona. O sea, O sea, que llego temprano, Veraniego. yo a las 2 de la tarde llego con esa misma pinta. o sea, yo hace te mucho veo calor en la hace. calle, Jara, y no te reconozco. O sea, Es la idea, pasar desapercibido una parte, siempre. es una A la área casa de llega igual con esa Gonzalo Jara pinta. que no conocemos. Él tiene otro personaje fuera del fútbol. Sí, hay... ¿Va a ir el sábado a Viña usted, Jarita? Hay tipos que siempre te quieren ensuciar. Te tiran tierrita, Pero, escombros. ¿va a ir el sábado a Viña o no? No, no. No va a ir. Voy a Calama. Sí, vamos a Calama. Vamos a Calama con el... ¿Pero por Otro qué? partido más. Sí. ¿Por qué el El Rambo sábado Nos no hay- gusta la altura. Nos gusta jugar a la altura. Que hay un Pero evento este es más importante. bajo, vamos a mejorar. hay un evento 3006 el deportivo? último que fuimos a la altura. No, ¿Qué hay el Voy más. sábado, amigo? el row. El Row. Ah. Un evento Yo me muy retiré importante del que a fútbol Jarita le por culpa gusta mucho ese tipo de... de Vega. ¿Por qué lo Me retiró? tiré una pelota en profundidad y no, ya no soy para... Ya lo tenía Encima el fino. se rió todo el Me equipo. acordé de Dante Poli en la Unión. No corría para atrás. La verdad. No me dio para llegar a la pelota. Ahí te diste cuenta ya. Ahí me di Ahí cuenta que Rubén tenía que Espinosa también salir. se retiró ahí. Aldo, ¿todo bien? Te noto callado hoy. Si vamos a participar, si cada vez que van a tirar la presentación tenemos que comentarla, ya estoy medio... Sí. Yo Pero estoy tú, por con usted. ejemplo, cada vez que ves Nos la quedan 2 presentación... meses Pero todavía. cada vez No, que ves la presentación... Pero se viene en sorpresa la presentación. Cada vez que ves la presentación, el opening, ¿te llama la atención algo diferente o ya ni ves la presentación? Yo creo que ya está media gastada, diría yo. ¿Quién? ¿Gastado? Nos estamos gastando. ¿Quién? Puede ser que Ahora, esté media gastado. oye, gordo, Yo sé lo que va a decir la flor. La flor. Mira lo rápido que soy. Igual es para un aplauso. no, pero un aplauso, pero uno nomás. Uno no. Listo. ¿Qué tiene Linda que yo flor. haya venido con mi Linda flor, flor, a la linda. vista para que se vea, para que se luzca? ¿Eh? ¿Qué ¿Está a la tiene de vista? malo? Tremenda flor. Gigante, además los pétalos abiertos. Sí. Está media jugadita esa flor, sí. No. Le echó agua en la mañana. Autorizamos la amarilla, pero. Le echó agua en la Está media mañana. desarmada, po. Está media Está desarmada. regada, está regada. No, ya, bueno. Pero mira. Ya, dos Está amarillas, media dos arrugada. ¿Sabes por qué no te pongo roja, Herrera? Porque tienes razón. Porque llegué y la gente de vestuario me dijo, está media desarmada esa flor. Entonces ¿Viste? empezaron como a chueca. arreglar, marchita. a arreglarla y uno- Es que yo ni sabe de moda. a coserla un poco. La quieren Armar la de nuevo, esa flor. No, si eran Hay que detallitos empezar a nomás. subir. Eran detallitos. El ya, samurái ya, pasó 4 pueblos. Sí, Ahí no, pero- está la flor. Se le hay que tirarla cortaron los más. frenos al como- samurái. Está media Claro, como arrugadita. abrirle más los pétalos École. o cerrarlos un Pa' que, poco. Se puede jugar igual, porque Sí, todo se puede. para eso da la indumentaria de este día. Bueno, Jaime, estamos felices de que hayas venido. Muchas ¿ah? gracias por la Cuéntame invitación. un poco, bueno, en qué estás en este momento analizando quizás varias cosas. No sé si ya te han llegado ofertas. Sí, he tenido varias ofertas, todos de segunda división. ¿Ya? Estoy analizando, estoy tranquilo en estos momentos y esperando a ver qué sucede a futuro. Sí, porque tu salida de Puerto Montt igual fue... Media traumática, Ah, traumática media directamente. ¿Por qué, Conferencia. ¿Por qué la defines así? porque me mandaron un correo y donde decía que no iba a seguir en el club. Tú tenías igual contrato hasta diciembre. Tenía hasta diciembre, pero las conversaciones iban bastante adelantadas para seguir un año más. Y al final, bueno, no resultó. Las razones no me las dieron porque
el comunicado fue bastante explícito y no tampoco pedí explicaciones. Y definitivamente quedé afuera del proyecto que se había armado 2 años antes. ¿Y se puede saber qué decía el mail? ¿Solamente esa frase que nos Sí, decía señalas? que ellos no iban a contar con mi servicio y que ojalá me fuera bien a futuro y que agradecían todo el trabajo que habíamos hecho. Pero fue una relación normal, Jaime, ¿no? ¿Cómo? En la campaña que lo llevó al título, ¿fue una relación normal con la directiva? Muy normal. Hasta 5 fechas antes de terminar el campeonato tuve un impasse con un directivo. Y yo creo que eso gatilló un poco mi salida. Y yo lamento mucho porque el equipo estaba bien, estábamos punteros y hubo este impasse que ¿A yo qué creo te que refieres detonó con al fin. impasse? ¿Perdón? ¿Fue una diferencia futbolística? Una diferencia futbolística, sí. Ah, Pero poco entendible porque el equipo era el equipo más goleador, el equipo menos goleado, estábamos a puertas de salir campeón, que al final lo logramos. Y al final no seguí con lo que yo quería quedarme en el club. Esa era mi a intención. ti te pidieron en el principio, te lo pidió Moza, pero tú no está en tus planes No. hacerte cargo de Puerto Montt, pero te lo pidió él y tú accediste, hiciste una buena campaña, subiste el equipo y muy buena campaña por lo demás. Sí, bueno, Aníbal me llamó. Aníbal, ustedes saben que es de Puerto Montt. Sí, claro. Y me pidió como favor que me hiciera cargo del club, sin estar él definitivamente metido en el club, sino que fue una ayuda que le pidieron a él. Aconseja, me parece un poco. Y me dijo, mira, tú eres el hombre, tú vives acá, en Puerto Montt, hazte cargo del club, y me estiraba la mano y yo se la quitaba. Y ahí estábamos. Si le daba la mano era un contrato. Bueno, al final accedí, me quedé porque yo vivo allá, y nos hicimos cargo cuando el club estaba prácticamente desaparecido. ¿Cuántos años alcanzó a dirigir, disculpe? ¿Perdón? ¿Cuántos años alcanzó a dirigir ahí? 2 años. Jaime, Asciende como de la tercera. No, quedaron en segunda división, después de bajar en la primera vez, Claro. y ahí me hice cargo yo. Para subir a primera vez, ¿qué es lo que consigue finalmente? Y Jaime, al segundo año salimos campeones. Claro. Jaime, y tú has tenido una carrera larga como entrenador. En Grecia lo hiciste muy bien, en Colo-Colo, nacido y criado en Colo-Colo. Quique. Tuviste en la época gloriosa del tetracampeonato con el Vichy Borgi como segundo entrenador, después tuviste campañones en Iquique. Con la selección, con Y en la selección con el Vichy, te habla Aníbal Moza para tomar este proyecto, logra el objetivo. ¿Qué sientes que tiene que pasar para dar el paso grande y tomar Colo-Colo, un hombre que ya tiene experiencia, que ya ha dado muestras de que es capaz y que es nacido en la cantera Alba? ¿Qué sientes que tiene que pasar como para que se tomen esa Yo decisión? creo que me llamen nomás, porque en otras oportunidades tuve la opción de llegar al club, pero yo siempre estuve trabajando. Recuerdo que estaba en Iquique, me llamaron y yo respeté el contrato en Iquique. Después hubo una conversación muy seria, me senté con la gente de Blanco y Negro y al final se decidieron por Tito Tapia, la segunda vez que fue Tito al club. Esa fue la parte, el lugar donde más seguro me sentía que yo llegaba a Colo-Colo. La más Y al cercana. final, claro. Y al final, bueno, se decidieron por Tito y no tuve la opción. Y de ahí, tuve otra oferta, me fui a Curicó, después dirigí en Grecia, volví a Iquique y después ya me fui definitivamente para Puerto Montt a vivir, hasta que llegó la opción de dirigir Puerto Montt y que la tomé corriendo mucho riesgo porque el equipo estaba desapareciendo. Sí. Y bueno, decidimos quedarnos ahí y afortunadamente nos fue bastante bien. Sí, pero, perdón, pero de la forma que te despides del club, Yo creo que la claramente forma no fue la más adecuada. es lo Yo que creo te- que Para a lo nada. mejor podría haber sido de otra manera y habría sido mejor. ¿Moza no le habló? Sí conversé con él, pero él no tiene injerencia en el club. Hay otra gente que son los que toman las decisiones y ellos tomaron la decisión de sacarme y bueno, definitivamente me quedé sin pan ni pedazo. Cuando tuve opciones de tomar otro club, yo Claro. esperé que Puerto Montt me diera la posibilidad de volver a dirigirlo y no sucedió. oye, Jaime, Es raro. yo más, o sea, antes de la pregunta quisiera hacer una introducción, porque tú eres una de las personas que yo más estimo en el fútbol. Muchas gracias. Tuvimos muchísimo tiempo, Hartas tú en cosas Colo-Colo, yo en la Católica, nos conocimos en las inferiores, jugando en contra,
después tuvimos la Copa América, la gira, tuvimos el Maracanazo. Sí. O sea, era una persona a la cual yo estimo mucho. Y te quería hacer la siguiente pregunta. El fútbol de hace 20 años se podía manejar con el técnico por sus logros o por las capacidades. Hoy día creo que el técnico que no tiene un empresario que lo maneje, un manager, está fuera tiene pocas opciones Que o sea tiene menos dueño de opciones de equipo. competir con el resto. Nosotros conversamos con García, ¿no es cierto? Conversamos con el profe Huerta, que son dos técnicos que no tienen representante, y ellos mismos decían, nos ha costado el triple sostenernos en ese aspecto. ¿Sigues manejándote solo o tienes alguien que te ayude a dar a conocer tu trabajo? No, sigo solo. Sí, y yo creo que eso me ha pasado un poco la cuenta también de poder moverme más. Estar acá para mí es importante. Agradezco que estar acá con ustedes, porque si ustedes saben, uno se va a Puerto Montt, como que se aísla un poco de lo que es el centralismo del fútbol. Y eso a lo mejor me ha hecho que me cueste un poco más agarrar a lo mejor algún equipo de mayor convocatoria. Pero también la decisión de irme para allá no me arrepiento, porque estoy feliz viviendo allá. Mi señor es de allá, tengo un hijo nacido allá. Y es que Pillo, hay una escuela de técnico que es como que rechaza un poco a los medios. Es como que, no, yo hago mi pega y estoy acá. Yo recuerdo que Fernando Carvalho, por ejemplo, era así y que marcó a muchos después futuros técnicos. Pero es como que el mundo de hoy ha ido cambiando en eso. Y tú sigues amando esa otra versión, que es absolutamente legítima, pero que yo creo definitivamente que en el mundo de hoy los entrenadores, los jugadores que no tienen Representante. un representante, les cuesta mucho más llegar, ¿no es cierto?, que a un técnico en solitario. Va quedando menos tu nombre, equipo. ¿quién acerca tu nombre a posibles reuniones donde se toman decisiones? Solamente tú. Sí. Y al tener un representante, ellos mismos se trabajan por uno, digamos, Exacto. en lo invisible. Cuando Te uno venden, está. ellos te venden. Es que al final ellos trabajan también con sus técnicos, Sí. sus jugadores, y hay que estar dispuesto, esto lo dijo también Miguel Ramiro en su momento, hace 2 años, de que te hagan el equipo, que te armen el equipo, que estos son los jugadores, porque este hay que vender. Entonces, si estás dispuesto a esto, claro, vas a tener representantes, pero no es lo que tú piensas, no es para lo que tú te formaste, no es lo que tú viste como fútbol. Entonces, cada vez van quedando menos equipos que uno diga, ¿sabe qué? Este equipo son los equipos grandes, Colo-Colo, Católica, la U, que no son dueños los representantes, que sí los manejan muchas veces los representantes desde afuera, con la llegada de los jugadores, por eso le va tan mal muchas veces. Pero cuesta un montón también de poder llegar a un equipo con mucho logro que ha hecho Jaime. Toby, tú mencionas recién a Miguel. Bueno, ayer estuvo con nosotros Miguel Ramírez. Lo decíamos en el inicio del programa, dio declaraciones que tuvieron mucha repercusión. No sé, Jaime, si pudiste verlo, pero en todo caso lo recordamos a continuación. Ese problema nosotros lo tuvimos contra Audax Italiano, lo tuvimos con la U, lo tuvimos con Colo-Colo, lo tuvimos con Católica, lo tuvimos con O'Higgins, con Palestino. Goles raros, falta innecesaria, penales innecesarios, penales evitables. En los equipos que hemos estado, en San Luis, en Wander, en O'Higgins, la U de Conce, siempre, nuestro trabajo siempre fue respaldado y reforzado por los jugadores de experiencia. Yo crecí como jugador teniendo alrededor jugadores mayores que eran los líderes, que eran los que llevan el carro y que eran los ejemplos de trabajo y de lo que había que hacer y de la exigencia individual y colectiva. Vale decir, si no, yo como viejo me exijo, tengo la capacidad de exigirle al resto para que se entrene de buena manera. Pero si yo como líder me entreno cuando quiero, saco la vuelta, no tengo la capacidad de exigirle al resto. Entonces en todos los equipos tuve esos líderes y lamentablemente en Unión Española faltaron esos líderes. Y sí me cuestionaron que abandoné, pero yo sentí que el equipo a mí me abandonó antes. ¿Qué te parecen esas declaraciones, Jaime?
Bueno, de partida Miguel, un muchacho que yo quiero mucho, tenemos un parentesco con él. A mí me dolió mucho la salida de Miguel de los dos equipos que estuvo, de Unión Española y de Iquique. Porque creo que él hasta ese momento lo estaba haciendo muy bien. Era el primer candidato a dirigir Colo-Colo. Todo el mundo hablaba de eso. Los equipos de él son intensos, juegan bien al fútbol, son equipos que presionan bastante. Y claro, se encontró con este problema y no lo pudo solucionar y lamentablemente tuvo que salir. Pero sí yo coincido con que hay equipos donde los jugadores de experiencia son los que te ayudan mucho para salir de muchos problemas. Y a mí me tocó ser jugador viejo y también los técnicos confiaban en lo que uno podía hacer en el camarín. Fundamental para que las cosas caminen es que el camarín esté bien claro y que sea transparente y que todos tengan las mismas opciones y las ganas de sacar las cosas arriba. Creo que ahí tuvo ese problema él. Jaime, en ese sentido, ¿cuándo el entrenador se da cuenta o qué señales recibe de que dice esto ya no va más porque ya no tengo el equipo, ya no tengo el control del equipo? ¿Qué señales recibe el entrenador que te da como para tomar esa decisión de dar un paso al costado? Que hay poco diálogo, los entrenamientos no son la misma dinámica que cuando la cosa fluye, hay algunos que te ponen mala cara, entonces ahí hay actitudes que de repente uno no las acepta, pero los jugadores son profesionales y al ser profesionales tienen que estar dispuestos a sufrir y a gozar de cosas que tiene esta profesión. De repente uno hace un cambio, el jugador se enoja y uno toma decisiones que de repente perjudica a uno, beneficia a otro y para eso tienen que estar preparados los jugadores de fútbol. Yo creo que muchos a lo mejor no están preparados para ese tema de específico, decir te voy a sacar hoy día, voy a jugar otro y te ponen mala cara y la actitud no es buena, pero ha sucedido toda la vida en el fútbol. Antes de que cuando no se hacían cambios los técnicos no tenían problema. Me parece que los cambios empezaron después del año 62 del Mundial, me parece. Sí, claro. ¿Ah? No, profe, Ahí- pero eso a la vez, disculpe, influye también en la elección de los jugadores, obviamente, y también quizás es parte de responsabilidad un poco de los técnicos de no poder elegir, ayer como decía, por ejemplo, Miguel, de no elegir a sus líderes o Normal el plantel. o de pronto, claro, poder armar el plantel acorde a la exigencia y Claro, cómo como por quería jugar. ejemplo Miguel llegó a un equipo como Unión que ya estaba hecho, no Estaba podía armado. hacer muchas cosas, entonces tuvo que agarrar a jugadores que ya estaban y con eso sacarle el mayor provecho. Y hubo un momento que como que prendió el equipo. Sí. Y después tuvo un par de derrotas Tambaleó. que volvió a caer al hoyo. Pero intentó y me parece que le faltó un poquito ahí de, no sé si de suerte o de un poquito de actitud para haber sacado el problema arriba. Pero se va a encontrar con ese problema siempre. Y todos los técnicos nos vamos a encontrar con ese problema porque si yo tomo decisiones y perjudico a uno, saco a uno y pongo a otro, seguramente al que saco no va a estar muy contento. Sí. Pero Profe, perdón, Ramón. Sí. Yo quería ahondar un poco en lo que nos comentaba usted, lo que le pasó 5 fechas antes de terminar el campeonato, siendo líder, y que quizás termina siendo clave para que usted no continuara en el club, ¿no? Sí. No sé si quiere hablar de eso, le iba a preguntar, porque yo lo que he leído, la prensa, uno que habla, en Puerto Montt, estábamos conversando hace un rato también, era que a usted querían imponerle algo, querían imponerle un jugador para que jugara. Y usted decidió no hacerlo, lo cual yo valoro mucho. Por eso quiero preguntarle, porque creo que, vuelvo a lo mismo, valoro mucho que que usted haya tomado esa decisión, porque muchas veces estamos en un fútbol hoy día que te están imponiendo jugadores, que te están imponiendo jugadores para Y que se sean acepta. titulares o imponiendo jugadores para que armar sus planteles, y usted no lo hizo y quizás le costó hoy día no estar dirigiendo. Mira, en ese caso yo en Puerto Montt hice el plantel como yo quería. El problema es que después un dirigente quiso poner un jugador y sacar a otro y yo eso No lo no acepté. lo Ah. acepté No y se le di ve bien tampoco lo que te dice. claro, y le di las explicaciones por qué. De partida el equipo era el equipo más goleador del campeonato y el menos batido, entonces no veía necesario. las razones para qué hacer cambios. Y eso parece que no gustó. Bueno, de hecho, los resultados después de esos 5 partidos me dio la razón porque los ganamos todos. Y los equipos, yo entiendo que hay jugadores talentosos, jugadores que defienden, que atacan, que son tácticamente muy buenos, otros que todavía quedan algunos pichangueros que
que marcan diferencia. Entonces es una mezcla. Y yo creo que la mezcla que hicimos nosotros en Deportes Puerto Montt fue la que nos dio el campeonato y no había que modificar muchas cosas. Bueno, finalmente termina teniendo la razón, siendo campeón y ascendiendo. Bueno, salimos campeones 9 puntos de diferencia con el segundo. Tampoco es normal que un dirigente vaya a imponer No, es por eso un que jugador tiene, porque a él le por eso que gusta. tiene mucho más valor. No se No, ve y bien él fue, eso. y él fue y dijo, tienen que jugar Claro. porque este no Tiene está que bien salir físicamente, así No, como- porque me gusta más este y yo quiero No, que saques ¿qué a tiene que este. ver? Lo que pasa es que igual la línea es súper delgada en el sentido de que, claro, y hoy muchos clubes lo hacen, que te citan el día lunes después del partido como para hablar del partido, por qué sacaste este, por qué pusiste este otro, ¿verdad? Eso se da en el fútbol. Se da mucho. Pero la línea es muy delgada cuando el Impone. dirigente pasa la línea Ahí, y quiere imponer imponer, jugadores. Ahí es donde se pierden es los complicado directivos, ya. porque esa decisión tiene que ser siempre del O entrenador. sea, yo creo que el entrenador está dispuesto y abierto a escuchar recomendaciones. Y es parte de su trabajo. Es parte del trabajo. Exactamente, eso es lo Pero que iba a comentar. una cosa es escuchar recomendaciones y otra cosa es tener la preguntar. obligación de tomarla porque si no te quedas sin trabajo. Es que ¿no? para eso lo contratas, para que él tome las decisiones, para que tu entrenador tome las Sí, decisiones, lo que quién pasa juegue y que, quién no. lo que pasa que yo creo que ahí como que se equivocó el directivo, a lo mejor no lo quiso hacer o de mala intención tampoco, y a lo mejor la manera no fue la correcta, y a lo mejor ahí yo también debería haber mantenido un poco más la calma y haberle explicado el por qué yo quería que jugara ese jugador y no el que él quería. Que a la larga me dio la razón porque el jugador que Pero no era el momento por lo demás, no, pues tú estabas hablando que era el equipo más goleador y el equipo que menos goles le hacían, no es el momento para imponer un jugador. Claro. Yo creo, Pillo, yo creo que cada día esto de este es mi sector y ese es el tuyo, esas barreras cada día en el fútbol Se han corrido. se van eliminando, se van rompiendo. Yo me acuerdo que el año 94, 95, Pellegrini, yo había hecho mi curso de entrenador y él ya me decía, ¿sabes qué? Esto ya no es como antes de que este es solamente mi área y este es tu área. Porque yo le decía, ¿qué pasa cuando el presidente te hace sugerencias? Me dice, yo me tengo que juntar una vez por semana y que ellos, ¿cómo es la palabra que decía? Futbolizar a los dirigentes. O sea, él le explicaba el por qué sí o el por qué no. Cosa que hace 20 años o 30 años atrás uno decía, no, pues yo no tengo que, ¿por qué le voy a explicar a los dirigentes si ellos no saben? Bueno, yo creo que el mundo de hoy hace que uno traspase esa zona y antes que se produzca esta ruptura, este es mi sector y este es su sector, tú te sentás allá, yo me siento acá, yo creo que el técnico tiene cierta obligación de terminar explicándole a su entorno, a los tipos a los que son sus jefes, el por qué está haciendo las cosas, ¿cachai? Porque si no, bueno, es lo que yo pienso, no significa que tenga que ser así. Pero yo veo que cada día más va para allá porque el fútbol dejó de ser solamente el equipo de fútbol. Hoy día es una empresa, los tipos están Están los pensando en traer ese jugador, venderlo para el otro sí, lado. claro. Y bueno, y también los jugadores tienen voz, y es lo que ocurrió durante esta jornada con Pablo Aránguiz, Sí. que salió justamente a responder a Miguel Ramírez Fuerte. después de sus declaraciones acá en Todos Somos Técnicos. Acá está la respuesta, que dice así: si un capitán no comanda el barco, está violando su deber principal de liderazgo y seguridad, lo que tradicionalmente conlleva la máxima responsabilidad moral, aunque no siempre sea un castigo legal, ya que el Código Marítimo exige que el capitán asegure el rescate de todos antes de abandonar el navío. Navío y no hacerlo. O hacerlo primero puede implicar un grave descrédito y problemas legales, ya que la tradición dice que el capitán se hunde con el barco. Usa ahí la comilla para citar esta frase. Habla de cero código, de cero autocrítica, de que es alguien asegurado. Sálvate solo, dice. La excusa agrava la ¿Quién falta escribió eso? ¿Quién le de escribió eso? soldado que Tiró todo arranca el sirve para diccionario. otra guerra. Tiró todo el diccionario. Sí, pues muy... ChatGPT, no. Bueno, No, estas cosas pasan arriba cuando sí, la abajo cosa él. no fluye y que el equipo no puede ganar y que está apremiado en Los resultados. en los resultados. Todas estas cosas suceden por eso. Pero el fútbol en su esencia no se ha perdido. Yo creo que tienen que jugar siempre los que juegan bien. Los equipos tienen jugadores que tienen que estar todos los fines de semana porque son importantes para el entrenador y estas cosas son las cosas malas que tiene el fútbol, pero al fin y al cabo es fútbol. Pero, por ejemplo, llegado a ese lugar, ¿verdad? Que ningún entrenador quiere estar, que es cuando ya pierdes la mano y el manejo del equipo.
¿eso lo puedes revertir? Bueno, Cuando ya con mucha- sientes que ya el equipo no está en tus manos, que ya, Perdón, ya no te creen. Miguel ya... se fue ¿cuántas fechas antes? 2. ¿O no? 2 o 3. Sí, por pero, ahí. partido pero contra ahí hay un Tres. tema también porque Miguel ayer nos decía que él cedió. Él cambió su forma de entrenar, él cambió su funcionamiento y su sistema de juego para darle el gusto, eso es lo que entendí yo, no sé si entendimos sí, todo sí, lo mismo, sí. darle el gusto los jugadores. a A muchos los jugadores jugadores de los que que se estaban ahí. adaptaran a ese sistema. Yo creo que en ese momento él cedió, pero cedió, creo yo, ya sabiendo que no veía vuelta. O sea, bueno, ya era tarde. le entrego las llaves del auto a que los jugadores Sí, me pero, salven, ¿no? O Gonzalo, sea, ¿qué pasa? Tú tenés razón, la estáis describiendo exactamente lo que ocurre. Pero ¿qué pasa si tú llegáis a un equipo armado a mitad de año y te dicen, ¿sabes qué? Tenéis que tomar este equipo, esta es la oferta y tú lo tomas. Y tú tenés puros jugadores lentos y que son buenos para la pelota, pero no son buenos para correr. Tú no podés inculcarle ir a presionar. No estoy Sí, sí, hablando sí. que sea el caso de Unión. se tiene que adaptar. No, hay El una técnico forma, un se tiene ejemplo. que terminar Totalmente. adaptando a lo que tiene, porque uno dice, bueno, tengo esto, por esto me contrataron, yo ya acepté. Lo que hizo A ver Garnero. cómo son. Ah, ya, no me sirve. Saco la mejor yo versión quiero de esto. jugar, Claro. Rambo, mi esencia es jugar con un centro delantero y dos No tengo. punteros. Pero este equipo no tiene punteros. No tenéis que jugar con punteros, po. Tenéis que jugar con lo que te están entregando, porque si no, tu concepto, tu idea, no siempre la podéis llevar a cabo. Digo, o sea, Ya, pero sé lo esa- que- está claro. Esa es la Yo- interpretación. Este es un panel futbolero. Puro futbolero. A veces. ¿Ok? Yo creo que me obligaron a escuchar la entrevista entera de Miguel Ramírez ayer. ¿Cómo Yo lo creo- obligaron? ¿Ah? Ustedes me obligaron en términos de la conmoción que generaron. Me obliga. Yo creo que lo que dice Miguel Ramírez es una cuestión que se habla siempre en el fútbol, pero que nunca se transparenta como yo creo que lo hizo Ramírez ayer. El grupo le jugó en contra. Y cuando el grupo te juega en contra, hay una interpretación que va mucho más allá de los futboleros, si son lentos rápidos, si son buenos para la pelota, no. Es que no le entráis al grupo porque el grupo de alguna manera no quiere entrar. En el mensaje de Pablo Arangui yo veo una parte muy poética que seguramente se la soplaron, se la dictaron y todo el cuento, y abajo, Copy-paste. así con Guadaña. con machete, digamos, con guadaña. Lo que habla de una relación que, en mi criterio, con de hecho, el jugador que tal vez, en mi criterio, más empeño le puso en la Unión. Pero en el caso de Miguel Ramírez, específicamente la Unión, lo que vino a decirnos ayer es que el grupo lo dejó votado, Sí, ¿o no? sí, eso es. Entonces eso pasa. Pero el grupo ¿o no? dice que fue al revés. Entonces, al final, bueno, tienen las dos versiones. Nosotros desde afuera es difícil saber cuál es la real, pero nosotros vemos los partidos también. O sea, hay situaciones que describió Miguel que efectivamente ocurrieron. Sí, pero Berito, pero la crítica nuestra hacia a cómo jugó Unión Española todos esos partidos, lo hizo bien. O sea, tuvo detalles que para mí le faltaron, lo que yo le pregunté, defender el descenso con un arquero de 20 años a con uno de 30 y tanto es radicalmente distinto. Y eso también me da culpa para el club, que por ese motivo que se haya ido es muy distinto. Con jugadores formados, con carácter, a afrontar ese tipo de partidos. Y Unión perdió muchos partidos por falta de manejo en la propia cancha. El minutito que tenéis que poner de más, el que tenéis que tirar al suelo un rato, el que tenéis que hacer un tiempo un rato, el que tenéis que no lo hacer hizo el- detallitos que no lo hicieron en cancha de pronto. Pero ahí también, de una u otra forma también lo conversamos con Gonzalo, está a la mano el técnico también, es que de pronto tenéis que meter un cambio, de pronto tenéis que cambiar la línea de 4, tenéis que defender lo que le pasó a Limache todo el año, por ejemplo. Siempre le empataban los descuentos. Entonces también, como autocrítica para los dos lados. ¿sabes? Don Nacholi fue Muchas que- veces bueno, pasa, Nacho le- muchas yo le veces hice pasa una- cuando tú pierdes y no puedes ganar. Porque muchas veces ganando estas cosas también pasan. Se tapa. Y se tapan Pero por los pasa- triunfos. Claro. Entonces, ahí los técnicos nosotros tenemos que estar preparados para cuando tú pierdas, tratar de solucionar el problema. Y es bastante difícil porque tú te metes en una racha de perder. No, salir Es lo de ahí es mismo complicado. de ganar y no Además, pierdes. la mala vienen los cambios, No, vienen sí. las malas caras. Bueno, Las vamos a lesiones. buscar otra forma. Es una sale profesión uno, salen difícil. dos. Es Los una que no quieren una jugar profesión muchas muy veces. difícil. Pero mira el detalle, el Johnny tiene razón porque hizo la pregunta. Y yo le pregunté a Miguel lo de Tornacholi. ¿Se podría haber manejado de otra forma? ¿Y qué crees tú? Le dije, de repente los técnicos no tenemos que ser tan frontales. Tú también tenés que entender que hay un grupo que podía adaptarte y tal vez a Tornacholi no había que decirle, ¿sabes qué? Te vas. Te vas. O si no juegas, te vas.
¿Cachai? Tendría que haber sido como un perfecto, partes en la banca, Gánate el puesto. vamos a ver qué pasa en el camino, la titularidad está abierta, Claro, lógico. el que ande mejor en la semana. Y yo no creo que se hubiera ido. Claro, porque- Digo, todo esto después con el diario el Sí, lunes. claro, porque uno puede especular también de qué liderazgo tenía Tornacholi, ¿verdad?, en ese equipo, porque era uno de los referentes de ese equipo. Entonces, si el grupo quizás no tiene la madurez para asumir las decisiones que toma el técnico que llega, esto de sacar al arquero, al referente que tenían ellos, ya te genera anticuerpo al entrenador, pues, ¿verdad? Ya te empiezan a mirar de reojo porque dicen, "Uy, ¿por qué no saca al capitán, al referente que tenemos?" Pero no sabemos tampoco la actitud que tuvo Tornacholi, que parece que no fue la ideal, que no mostró el compromiso que también Miguel necesitaba de parte de él, jugara o no jugara. Entonces, hay cosas que no manejamos y que es difícil también en la interna poder tomar las decisiones correctas. Pero también es muy raro que le haya pasado a Ramírez 2 veces en el año, ¿no? O sea, le pasó en Iquique, donde también el grupo se le desbanda, y le pasa en Unión. Ahí también tiene que haber una suerte de... Bueno, de hecho, Miguel ayer decía que hay varios errores que él apuntó en la entrevista. Que Uno de siente- esos errores, Vero, fue el principio de Iquique, que donde el plantel no lo arma él, dice. Y ese fue su Claro. error principal, Sí, dice de haber quedarse por aceptado, cariño en Iquique. haber De ahí ya hay un aceptado error. esa situación, sí. Bueno, Pero- yo me quedé en Puerto Montt por cariño, Claro. no por dinero, porque no me interesó. Yo No, quería no. sacar el club adelante porque yo vivo allá, le tengo cariño al club. Fue el primer equipo que dirigí y que me fue relativamente bien, y eso me abrió las puertas. Después me fui a la U de Conce, llegué a la selección, Puerto Montt. Por lo tanto, yo tomé la decisión sin pensar que si me iba mal, me enterraba como entrenador. Y afortunadamente me salió bien. Claro. Y todos los sistemas tácticos, podemos hablar de jugar con línea de 3, con línea de 4, te puede ir bien o te puede ir mal. Lo que pasa es que hay que manejar definitivamente el camarín, tiene que ser bien manejado por los líderes. Y el primer líder es uno, el técnico. Y después le tiene que pasar responsabilidad a los jugadores de más experiencia. Oye, Pero el Jaime, plantel te defendió, Jaime, ¿no? ¿Cómo? El plantel te defendió. Lo que pasa es que no estábamos Ya ya, había estaban terminado. todos de vacaciones. Claro, porque fue cuando Pero- en diciembre. En diciembre yo me fui a Grecia, que a propósito fui invitado a un homenaje que se nos hizo junto con el Chino Isi en el OFI de Grecia. ¿Tiene que ver, Aldo, esa invitación que le hacen a Grecia, a Miguel, a Jaime equipo. y al Chino Isi, los dos hablando en un escenario en griego? La verdad que extraordinario los dos, se pasaron. La verdad Sí, que pero yo estuvimos 5 años cada uno allá, entonces 5 aprendimos años. el idioma y Es un idioma fue un homenaje muy muy, difícil. bonito que nos hicieron. Qué bello país. Representando obviamente a Chile, porque nosotros, Chile es más conocido allá en la isla de Creta por nosotros que por otra cosa. Y ¿No fue se un encontró con homenaje Aquiles muy por ahí dando emocionante. vuelta? ¿Ah? ¿No se encontró con Aquiles por ahí dando vueltas? Muy Creta, Johnny, emocionante. no es esparza. Muy emocionante, muy bonito. Lado. Y en ese lapso pasó todo lo que... cuando estaba allá Sí, pues pasó yo ya, esto. de allá llamaba, oye, ¿cómo vamos? Y al final no tuve respuesta y no tuve posibilidad de conversar con los jugadores tampoco. Hubo un dirigente que se portó muy bien hasta el día de hoy, se portó muy bien, que el otro día salió declarando las razones por qué yo salía, que se llama Elías Lascani, se portó muy bien. Y él me ayudó mucho a que todo este proyecto que armamos al principio fuera exitoso. ¿Cómo fue eso, profe, buscar jugadores que... Porque usted normalmente siempre dirigió en primera o en segunda y llegar a tercera división, que es la segunda profesional. No, la segunda. Cariño, Claro, ¿no? la segunda profesional. Es la segunda tercera profesional, categoría. la tercera categoría de nuestro fútbol. ¿Cómo fue eso, encontrar jugadores para llevarse usted prácticamente... Empezamos a averiguar los jugadores que estaban sin equipo. Agarramos uno de Iquique, después agarramos uno de Concepción. Probé más de 120 jugadores, de los cuales dejé 2. Habían 8 jugadores que estaban allá, que eran del club. Por ahí se me presentó la posibilidad de traer a Povea, que es un jugador que ya tiene su trayectoria, lo traje. Y así empezamos a Es armar. difícil, ¿no? Claro, Y sin saber si no iba bien, y le agarramos los primeros 4 partidos, los ganamos seguidos. Y ahí ya la cosa cambió, empezó a manejarse bastante mejor.